¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que ciertos objetos pueden tener sobre nuestras vidas? A veces, sin darnos cuenta, llevamos en nuestro día a día cosas que, lejos de ser inofensivas, pueden estar cargadas de un peso espiritual que afecta nuestra paz, nuestra fe y nuestro bienestar. Hoy vamos a hablar de algo que quizás nunca habías considerado. ¿Por qué no debes usar la ropa de una persona fallecida según la Biblia? No estamos hablando de superstición, sino de discernimiento espiritual. La palabra de Dios nos llama a ser prudentes y a cuidar aquello que dejamos entrar en nuestra vida. ¿Será posible que un objeto, aparentemente inocente, lleve consigo algo más profundo, algo que impacte nuestro espíritu? Vamos a descubrirlo juntos, a la luz de las Escrituras, con la sabiduría que solo Dios puede darnos. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy especial. Si este tema ya ha tocado tu corazón o te ha hecho reflexionar, dale un me gusta a este video. Esto nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, necesitan escuchar esta verdad bíblica. Y si sientes que alguien cercano necesita esta palabra, no dudes en compartirla. Deja tu comentario también. Cuéntanos si alguna vez has sentido el peso espiritual de un objeto, o si esta enseñanza te está haciendo ver las cosas de manera diferente. Ahora sí, respira profundo, abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo te guíe mientras exploramos juntos esta verdad transformadora. Hay cosas en nuestra vida que pueden parecer simples o insignificantes, pero que en realidad están cargadas de un significado profundo, espiritual y emocional. Muchas veces, sin darnos cuenta, llevamos con nosotros objetos que guardan historias, sentimientos y hasta influencias que van más allá de lo visible. Y entre esos objetos, la ropa de una persona fallecida puede ser un símbolo poderoso que debemos analizar con sabiduría y discernimiento a la luz de la palabra de Dios. No se trata de superstición, ni de temor irracional, sino de tener la sensibilidad espiritual para entender que aquello que perteneció a alguien que ya no está entre nosotros puede traer consigo recuerdos, emociones y, en algunos casos, cargas que no necesitamos llevar en nuestro caminar cristiano. La Biblia nos muestra en diversas ocasiones cómo los objetos personales pueden tener un impacto significativo en la vida de aquellos que los poseen o los usan. Pensemos por un momento en el manto de Elías, un símbolo de autoridad espiritual que fue transmitido a Eliseo. Elías, un profeta poderoso que caminó en intimidad con Dios, dejó ese manto como un legado espiritual. Cuando Eliseo lo tomó, no solo heredó una prenda, sino que recibió una doble porción del espíritu de Elías. No fue simplemente una transferencia física, sino espiritual, una representación tangible de la unción que acompañaba a ese hombre de Dios. Esto nos hace reflexionar sobre cómo ciertos objetos pueden portar una carga espiritual que va más allá de su función o apariencia. Sin embargo, así como existen objetos que pueden representar una bendición y una continuidad de la obra de Dios, también existen aquellos que pueden traer consigo una influencia negativa, una carga que nos ata emocional o espiritualmente al pasado. Y es aquí donde debemos ser cuidadosos y discernir. No estamos diciendo que cualquier prenda de alguien que ya partió sea automáticamente dañina o peligrosa, pero necesitamos ser sabios al considerar qué lugar le damos en nuestra vida y qué carga emocional o espiritual puede estar vinculada a ella. Es importante recordar que, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir en libertad, a dejar atrás las cargas innecesarias y a discernir lo que traemos a nuestro presente. La Escritura también nos habla de situaciones en las que objetos personales fueron señalados como portadores de maldición o de peso espiritual. Un claro ejemplo es la historia de Acán, quien tomó de los despojos de Jericó objetos que habían sido dedicados al anatema. La consecuencia fue devastadora no solo para él, sino para todo el pueblo de Israel. En el libro de Josué, capítulo 7, vemos cómo un solo objeto maldito podía contaminar a toda una comunidad. No fue la prenda en sí lo que causó el problema,
sino el acto de desobediencia y la carga espiritual negativa que esa prenda traía consigo. Esto nos enseña que los objetos pueden ser vehículos de bendición o de maldición según el contexto espiritual en el que fueron adquiridos o utilizados. Muchas veces, cuando perdemos a un ser querido, el dolor puede llevarnos a aferrarnos a cosas que pertenecieron a esa persona. Guardamos ropa, objetos personales, recuerdos que, de alguna manera, nos hacen sentir que aún están cerca de nosotros. Esto es comprensible, es parte del proceso humano de duelo, pero también es importante preguntarnos, ¿estoy aferrándome al objeto porque realmente me ayuda a sanar o porque no quiero dejar ir el pasado? ¿Estoy permitiendo que algo material se convierta en un vínculo que perpetúe el dolor o la tristeza? No se trata de ser insensible ni de desechar todo lo que nos recuerda a quienes amamos, sino de reflexionar si esos objetos nos están edificando espiritualmente o si están creando una atadura que nos impide avanzar. Hay quienes pueden pensar que esto es una exageración o incluso una superstición sin fundamento, pero lo cierto es que la Biblia nos enseña a ser sabios y a discernir espiritualmente todo lo que hacemos. El apóstol Pablo nos exhorta a examinarlo todo y retener lo bueno. Eso incluye también aquellos objetos que mantenemos en nuestras vidas. Si bien es cierto que una prenda por sí sola no tiene poder, lo que sí puede ocurrir es que al usarla, activemos recuerdos, emociones y hasta sentimientos de angustia o desesperación ligados a la persona que la poseía. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir que al ponerse una prenda específica siente una tristeza inexplicable o un peso en el corazón? Esto no siempre es una cuestión de sugestión, sino que puede estar vinculado a la carga emocional o espiritual que el objeto trae consigo. Dios nos llama a vivir en libertad, a no estar sujetos a nada que nos ate emocional o espiritualmente. Si al usar una prenda que perteneció a alguien fallecido, experimentamos angustia, tristeza o incluso temor, es momento de reflexionar y orar. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y nos guía hacia toda verdad. Podemos pedirle que nos revele si hay algo en esos objetos que esté interfiriendo con nuestra paz y nuestra comunión con Dios. Él nos dará discernimiento y nos mostrará si debemos deshacernos de algo o si simplemente necesitamos consagrarlo en oración para que cualquier carga o influencia negativa sea quebrada. A veces, el acto de guardar ropa de alguien que ya partió se convierte en un símbolo de nuestra incapacidad de soltar el dolor. Nos aferramos a lo que fue porque tememos que soltar sea una traición a su memoria. Pero Dios no nos llama a vivir en el pasado, sino a avanzar hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. Jesús mismo nos enseñó que quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Esto significa que debemos seguir adelante, confiando en que Él nos da el consuelo necesario para enfrentar el duelo, sin necesidad de cargar objetos que nos anclen en el dolor. No estamos diciendo que debas deshacerte de todo lo que perteneció a un ser querido. No es una cuestión de desechar por desechar, sino de buscar en oración el propósito de mantener ciertas cosas en nuestra vida. Si el objeto trae paz, gratitud o una memoria edificante, no hay problema en conservarlo. Pero si, por el contrario, despierta angustia, tristeza o recuerdos negativos, es sabio considerar si realmente necesitamos mantenerlo. Dios nos ofrece la libertad de soltar lo que nos ata, para poder caminar ligeros de cargas y enfocados en su propósito. Permite que el Espíritu Santo te muestre en este momento si hay algo que necesites entregar, si hay algún objeto que esté interfiriendo con tu paz. Pídele que ilumine tu corazón y que te dé el valor de soltar aquello que ya no necesitas cargar. Recuerda que Cristo ya llevó todas nuestras cargas en la cruz y que podemos vivir libres de cualquier peso que nos impida avanzar en fe. Él quiere que vivas en plenitud, que tu vida sea un reflejo de su paz y su libertad, y que cada objeto en tu entorno contribuya a tu bienestar espiritual, no a tu tristeza o angustia.
dejemos que Él haga una obra de renovación en nuestra mente y en nuestro corazón, permitiendo que su luz disipe toda sombra del pasado y nos llene de la esperanza que solo Él puede dar. Ahora bien, si pensamos con profundidad en lo que hemos reflexionado hasta aquí, nos damos cuenta de que hay algo mucho más profundo que simplemente el vínculo emocional que podemos tener con una prenda o un objeto de alguien que ya partió. La cuestión no es solo el apego sentimental o el recuerdo que el objeto evoca, sino algo mucho más significativo desde el punto de vista espiritual. La Biblia nos enseña que existen realidades espirituales que, aunque invisibles a nuestros ojos físicos, son tan reales como el aire que respiramos, y es precisamente en esta dimensión espiritual donde necesitamos discernir con claridad lo que permitimos entrar en nuestra vida, lo que decidimos guardar y lo que llevamos con nosotros. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, a mantenernos separados de todo lo que pueda contaminar nuestra vida espiritual. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo el Señor advierte a su pueblo acerca del peligro de exponerse a objetos que han estado relacionados con prácticas que no honran a Dios o que han sido consagrados a propósitos que no provienen de Él. Uno de los ejemplos más claros de esta advertencia lo encontramos en el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel enfrenta una derrota que parecía inexplicable después de haber conquistado Jericó. El motivo de esta derrota fue que uno de los hombres, Acán, había tomado del anatema, había guardado objetos que Dios había ordenado destruir. Josué 7:1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El pecado de un solo hombre, al guardar objetos contaminados espiritualmente, trajo consecuencias no solo para él, sino para toda la comunidad. Este pasaje nos confronta con una realidad que muchas veces pasamos por alto. No es simplemente la prenda o el objeto en sí lo que tiene poder, sino la carga espiritual que puede portar debido a su origen o al contexto en el que fue usado. El problema no era la tela o el material de las prendas que Acán guardó, sino el hecho de que esas cosas estaban destinadas a la destrucción por haber sido vinculadas con prácticas idolátricas y malditas. Acán pensó que era solo un botín, algo valioso que podía guardar para sí, pero espiritualmente estaba guardando una maldición en su campamento. Así también, a veces nosotros podemos estar guardando cosas en nuestra vida que parecen inofensivas o incluso significativas a nivel emocional, pero que espiritualmente pueden estar afectando nuestra paz, nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual. No se trata de temerle a todo objeto o prenda que perteneció a alguien que ya partió, sino de pedir discernimiento al Espíritu Santo para entender si aquello que conservamos está bendiciendo nuestra vida o si está trayendo algún tipo de perturbación espiritual. La palabra de Dios nos llama a ser sabios y a examinar lo que traemos a nuestro entorno. En Deuteronomio 7:26, Dios advierte a su pueblo: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta advertencia no es para generar temor sin fundamento, sino para recordarnos que lo que dejamos entrar en nuestro hogar y en nuestra vida puede influir espiritualmente en nuestro caminar. Algunas veces mantenemos objetos que, aunque cargados de valor sentimental, también pueden portar una carga de dolor, sufrimiento o incluso maldición debido a su historia o al contexto en el que fueron adquiridos. Pensemos por un momento en aquellos objetos que han sido utilizados en prácticas ocultistas, ritos espirituales o incluso pertenecieron a personas que llevaban una vida alejada de Dios. ¿Acaso creemos que esos objetos están vacíos de significado espiritual? No podemos ser ingenuos en esta área, porque el enemigo utiliza cualquier puerta abierta para influir en nuestra vida. La ropa de una persona fallecida puede parecer solo un recuerdo, pero ¿qué hay de aquellos sentimientos o emociones que surgen al usarla?
¿Por qué en ocasiones sentimos una carga emocional tan fuerte al ponernos una prenda que perteneció a alguien que ya no está? El enemigo es astuto y busca cualquier oportunidad para infiltrarse en nuestra vida espiritual. Si encuentra una conexión que no hemos examinado espiritualmente, puede aprovecharse de esa puerta abierta para traer confusión, tristeza o incluso temor. Esto no significa que todos los objetos heredados o prendas de personas fallecidas estén necesariamente contaminados, pero debemos tener el cuidado de orar y pedir dirección a Dios para saber si hay algo que no nos está haciendo bien. En el Vitons, Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también nos habla sobre la pureza en nuestra vida. En 1 Corintios 10, 21 nos recuerda: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto nos enseña que no podemos mezclar lo santo con lo profano, lo puro con lo impuro. Si bien Pablo se refería en ese contexto a prácticas idolátricas, el principio sigue siendo el mismo. No podemos permitir que algo que pueda tener una carga espiritual negativa conviva con nuestra vida de santidad en Cristo. El discernimiento espiritual no es una carga, sino una bendición que Dios nos da para vivir en libertad. No estamos llamados a vivir con miedo o sospecha constante, sino a caminar en la luz, a vivir con sabiduría y prudencia, reconociendo que el enemigo siempre busca maneras de infiltrarse en nuestras vidas. Si alguna vez has sentido un peso espiritual o una tristeza inexplicable al usar una prenda que perteneció a alguien que ya partió, no lo ignores. Lleva ese sentimiento ante Dios. Pide al Espíritu Santo que te muestre si hay algo que necesitas soltar o si debes orar para romper cualquier lazo espiritual que aún esté atándote al pasado. La clave aquí es entender que Dios desea que vivamos en plenitud, sin cargas emocionales o espirituales que nos impidan avanzar. Él quiere que seamos libres, que podamos mirar hacia adelante sin las ataduras de lo que ya pasó. El poder de Cristo es suficiente para romper cualquier vínculo negativo, y si hay algo en nuestra vida que nos esté afectando, Él nos dará la sabiduría para lidiar con ello. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No debemos subestimar el impacto espiritual que ciertos objetos pueden tener en nuestra vida. Permítele al Espíritu Santo escudriñar tu corazón y tu entorno. Pídele que te revele si hay algo que necesitas consagrar o entregar para vivir plenamente en la libertad que Cristo te ofrece. No temas enfrentar estas realidades espirituales con valentía, porque el Señor está contigo para guiarte y darte la victoria en cada área de tu vida. Dejemos que su luz disipe cualquier sombra y que su poder rompa cualquier cadena espiritual que haya quedado en nuestro entorno sin que lo hayamos notado. La santidad no es un concepto abstracto, ni una meta lejana e inalcanzable, sino una realidad cotidiana que Dios nos llama a vivir de manera intencional y constante. A veces pensamos que la santidad es algo reservado para momentos específicos, para cuando estamos en la iglesia, en oración o en tiempos devocionales, pero la verdad es que la santidad debe impregnar cada aspecto de nuestra vida, cada decisión, cada pensamiento, cada acción. El apóstol Pedro lo expresó con claridad cuando dijo: «Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». 1 Pedro 1:15. No se trata solo de apartarse del pecado, sino de vivir en un estado de consagración continua, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en el día a día, en las pequeñas elecciones que hacemos, en los objetos que guardamos, en los lugares donde ponemos nuestro corazón. Y si hay algo que debemos entender, es que la santidad no se reduce a una lista de normas externas o reglas que seguimos por obligación. La santidad es una actitud del corazón, una postura interna que se refleja en nuestras acciones y en nuestras decisiones. Es un deseo genuino de agradar a Dios, de vivir en pureza y de mantener nuestra vida libre de cualquier cosa que pueda contaminar nuestra comunión con Él.
Y es precisamente aquí donde entra en juego el discernimiento espiritual. Porque cuando hablamos de objetos personales, especialmente aquellos que pertenecieron a personas que ya no están con nosotros, debemos preguntarnos si esos objetos contribuyen a nuestra vida de santidad o si, por el contrario, pueden estar interfiriendo con nuestra paz espiritual. Dios nos ha llamado a vivir separados de lo que pueda contaminar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. A lo largo de la historia bíblica, encontramos ejemplos de cómo el pueblo de Dios era instruido a apartarse de objetos que podían traer maldición o contaminación espiritual. Y aunque hoy vivimos bajo la gracia y no bajo la ley del Antiguo Testamento, los principios espirituales siguen vigentes. Lo que Dios estaba enseñando a su pueblo no era simplemente evitar ciertos objetos por tradición o costumbre, sino proteger el corazón, evitar cualquier cosa que pudiera abrir puertas espirituales no deseadas. Y esto sigue siendo relevante en nuestro tiempo. La santidad implica una vida donde cada decisión se alinea con la voluntad de Dios, donde cada objeto que poseemos refleja nuestra identidad en Cristo y no perpetúa el dolor, el luto o la atadura emocional. Hay momentos en los que guardamos cosas sin darnos cuenta del impacto que tienen en nuestro corazón. Quizás una prenda que perteneció a alguien que amamos y que ya no está con nosotros. La guardamos como símbolo de recuerdo, como un homenaje silencioso a su memoria. Pero la pregunta que debemos hacernos es si esa prenda nos está edificando espiritualmente o si nos está manteniendo en un estado de dolor prolongado. No podemos permitir que objetos materiales tengan el poder de influir en nuestra paz interior. La santidad nos llama a mantener una mente libre de cargas emocionales que nos impidan avanzar en el propósito de Dios. Jesús dijo: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Mateo 5:8. Tener un corazón limpio implica también soltar lo que nos ensucia el alma, lo que nos impide ver con claridad la dirección de Dios. La vida cristiana no es solo una serie de momentos espirituales, sino una caminata diaria de entrega y obediencia. Y esa obediencia incluye reconocer cuando algo en nuestra vida necesita ser dejado atrás. Dios no nos ha llamado a vivir cargando el peso de lo que ya pasó, sino a experimentar la renovación continua en su presencia. Si hay algo que nos roba la paz, que trae recuerdos dolorosos o que genera un peso innecesario en nuestra mente, es tiempo de preguntarle a Dios si realmente necesitamos mantenerlo. A veces, la santidad implica dejar ir incluso aquello que apreciamos emocionalmente, porque el acto de soltar es un acto de fe, una declaración de que confiamos en que Dios nos da la paz que ninguna posesión puede ofrecer. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto significa que la santidad no es una meta que alcanzamos una vez y para siempre, sino un proceso continuo, una decisión diaria de limpiarnos de todo aquello que pueda ensuciar nuestra vida espiritual. Y este proceso incluye revisar lo que guardamos en nuestro hogar, lo que permitimos que permanezca en nuestro entorno. A veces pensamos que porque algo tiene un valor sentimental, necesariamente debe ser conservado. Pero ¿qué pasa si ese objeto está ligado a recuerdos que perpetúan la tristeza o el dolor? ¿Qué pasa si sin darnos cuenta mantenemos en nuestro espacio algo que nos impide avanzar hacia la plenitud que Dios nos ofrece? Dios desea que vivamos en libertad, que caminemos con un corazón ligero, sin cargas innecesarias, sin ataduras emocionales que nos mantengan anclados en el pasado. La santidad también es aprender a vivir en el presente, reconociendo que Cristo ya nos liberó de toda cadena. No tenemos que aferrarnos a lo que fue, sino abrirnos a lo que Dios está haciendo ahora. A veces, el enemigo utiliza objetos para mantenernos atrapados en emociones que ya deberíamos haber superado. No subestimemos el poder que ciertos objetos pueden tener sobre nuestro ánimo y nuestra vida espiritual.
Si hay algo que al usarlo o verlo nos produce angustia, tristeza o culpa, es momento de presentar eso delante de Dios y preguntarle si realmente debemos mantenerlo. Y es que la santidad no solo se manifiesta en los actos visibles, sino también en la pureza de nuestras intenciones y en el orden de nuestras prioridades. No podemos permitir que objetos materiales definan nuestro estado de ánimo o nuestra espiritualidad. Si una prenda o un objeto que perteneció a alguien que ya partió nos causa un malestar espiritual, debemos estar dispuestos a soltarlo, porque vivir en santidad también implica proteger nuestro corazón de aquello que pueda contaminarlo, incluso si parece inofensivo. No se trata de ser supersticiosos, sino de ser sabios y entender que no todo lo que apreciamos emocionalmente es necesariamente saludable para nuestra vida espiritual. Pidamos a Dios que nos dé discernimiento para identificar si hay algo que nos esté afectando y que nos conceda la valentía de soltarlo si es necesario. Dejemos que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón y nos muestre si hay áreas donde necesitamos purificación, porque al final, el llamado a la santidad es un llamado a vivir en plenitud, sin cargas del pasado, sin ataduras emocionales que nos impidan experimentar la paz y la libertad que Cristo ya nos otorgó. Sigamos caminando en esta verdad, permitiendo que Dios renueve nuestra mente y purifique nuestro corazón, para que cada aspecto de nuestra vida refleje su luz y su gracia. No permitamos que nada nos aleje de la pureza que Dios nos ofrece. Vivamos en santidad, porque es allí donde encontramos la verdadera libertad. Cuando reflexionamos sobre la santidad en nuestra vida cotidiana, inevitablemente llegamos a un punto en el que debemos enfrentar nuestras emociones y reconocer que no siempre es fácil soltar lo que en algún momento fue significativo para nosotros. A veces, las cosas materiales que guardamos representan más que un simple objeto. Son vestigios espirituales y lazos emocionales que pueden mantenerse anclados en nuestro corazón, incluso después de que esa persona ya no esté entre nosotros. No es simplemente el valor sentimental lo que nos hace conservar ciertas cosas, sino el lazo emocional que esas prendas o pertenencias han creado en nuestra vida. Y en muchos casos no nos damos cuenta de que esos lazos pueden estar interfiriendo con nuestra paz espiritual y nuestra relación con Dios. Es importante recordar que los objetos en sí mismos no tienen poder, pero el significado que les otorgamos puede tener un profundo impacto en nuestro corazón y en nuestra vida espiritual. La Biblia nos enseña que debemos guardar nuestro corazón con diligencia, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Esto significa que todo lo que permitimos que entre en nuestro corazón, ya sea a través de recuerdos, emociones o incluso objetos que asociamos con el pasado, tiene el potencial de afectar nuestra forma de vivir y de experimentar la presencia de Dios. No se trata de demonizar las cosas materiales, sino de reconocer cuándo un objeto ha tomado un lugar en nuestra vida que ya no debería ocupar. A veces, lo que parece ser una simple prenda de vestir se convierte en un símbolo de tristeza, de duelo no resuelto, de una pérdida que aún no hemos sanado por completo. Y es aquí donde debemos pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento para discernir si aquello que guardamos está edificando nuestra fe o perpetuando nuestro dolor. La historia de la capa de José es un claro ejemplo de cómo un objeto puede simbolizar algo mucho más profundo. La túnica de muchos colores que Jacob hizo para su hijo no era solo una prenda especial, sino un símbolo de amor y favoritismo que sus hermanos no pudieron soportar. Y cuando ellos, llenos de envidia, tomaron esa capa y la mancharon de sangre para engañar a su padre, lo que estaban haciendo no era simplemente destruir una prenda, sino intentar romper el vínculo especial que José tenía con su padre. Esa capa terminó convirtiéndose en un símbolo de traición y dolor para Jacob, quien al verla creyó que su hijo había muerto. Lo que alguna vez fue una señal de afecto se transformó en un recordatorio doloroso de una pérdida irreparable. Y aunque esta historia habla más de la envidia y el engaño que de la carga espiritual de un objeto, también nos muestra cómo las cosas materiales
pueden convertirse en símbolos poderosos que impactan nuestras emociones y nuestra percepción de la realidad. Y si lo pensamos bien, ¿cuántas veces nosotros mismos cargamos con cosas que alguna vez significaron algo hermoso, pero que ahora solo traen recuerdos dolorosos? Guardamos objetos, prendas, cartas, fotografías que en su momento fueron muestra de afecto, pero que ahora son testigos de lo que ya no es, de relaciones que se quebraron, de personas que ya no están. Y lo hacemos porque creemos que soltar esos objetos sería como traicionar su memoria o renunciar a lo que un día sentimos. Pero el problema es que mientras seguimos aferrados a esos lazos emocionales, no permitimos que Dios sane nuestro corazón por completo. Porque la verdadera libertad en Cristo implica soltar aquello que ya no podemos cambiar y dejar que Él llene esos espacios vacíos con su amor y su paz. No estamos llamados a vivir esclavizados al pasado, a mantener recuerdos físicos que solo perpetúan la tristeza o el dolor. La palabra de Dios nos enseña a poner nuestra mirada en lo eterno, en lo que permanece. El apóstol Pablo dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3:13-14. No podemos avanzar hacia el propósito de Dios si seguimos cargando con cosas que nos atan emocionalmente. Y esto no significa que no honremos la memoria de quienes amamos, sino que aprendamos a recordar sin dolor, a valorar sin depender emocionalmente de objetos materiales. Si cada vez que usamos una prenda de alguien que partió nuestro corazón se llena de tristeza, debemos preguntarnos si realmente estamos sanando o simplemente perpetuando el duelo, el apego a objetos personales también. Puede ser una señal de que no hemos permitido que el consuelo del Espíritu Santo transforme nuestra pérdida. Nos aferramos a cosas porque tememos olvidar, porque creemos que al dejar ir esos objetos estamos abandonando el recuerdo de esa persona. Pero Dios no quiere que carguemos con pesos innecesarios. Él desea que recordemos con gratitud, que atesoremos las memorias hermosas sin quedar atrapados en el dolor. Y para lograr esto, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a discernir qué cosas debemos dejar atrás y cuáles pueden permanecer sin causarnos daño. El proceso de sanación no significa borrar el recuerdo, sino permitir que Dios transforme nuestro dolor en testimonio de su fidelidad y consuelo. Y es que la sanidad emocional no siempre implica deshacernos de todo lo que perteneció a alguien que amamos, sino evaluar si esos objetos nos están ayudando a avanzar o si nos mantienen en un ciclo de nostalgia y melancolía. Porque cuando Cristo dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», Mateo 11:28, estaba invitándonos a soltar lo que nos pesa, a dejar en sus manos aquello que no podemos cargar por nosotros mismos. No tenemos que aferrarnos a prendas que nos llenan de tristeza solo porque tememos olvidar a la persona que las usaba. Dios nos da la capacidad de recordar con paz, de honrar su memoria sin quedarnos atrapados en el pasado. Hoy es el día de examinar nuestro corazón, de preguntarle al Espíritu Santo si hay algo que hemos guardado que necesita ser entregado a Dios. No porque el objeto en sí sea malo, sino porque representa una carga que ya no debemos llevar. Dejemos que Dios nos muestre si hay vestigios emocionales que necesitamos soltar, si hay lazos que debemos cortar para vivir en la plenitud de su paz. Y si al hacerlo sentimos temor o incertidumbre, recordemos que Jesús mismo prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Él está con nosotros en el proceso de soltar, en el acto de confiar y en el camino de la sanidad. No tengamos miedo de dejar ir lo que ya no edifica, porque en Cristo encontramos el refugio seguro y la certeza de que cada paso hacia adelante está lleno de su gracia y su cuidado. El dolor de perder a alguien que amamos es una de las experiencias más profundas y desgarradoras que podemos enfrentar en esta vida. Es como si el corazón se partiera en 1000 pedazos y, en medio de esa tristeza, buscamos cualquier cosa que nos haga sentir que aún tenemos un pedacito de esa persona con nosotros.
Nos aferramos a objetos, a prendas, a recuerdos materiales porque creemos que de alguna manera nos ayudarán a sobrellevar el vacío que ha quedado. Y aunque esto es comprensible y completamente humano, necesitamos reflexionar sobre el impacto espiritual que el luto y el dolor pueden tener en nuestra vida cuando no los enfrentamos desde una perspectiva de fe y esperanza en Dios. El luto no es pecado, ni tampoco es una falta de fe. Sentir tristeza cuando alguien querido parte de este mundo. Incluso Jesús lloró cuando vio el dolor de María y Marta por la muerte de su hermano Lázaro. Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Eso nos muestra que el Hijo de Dios comprendía el dolor humano, que no es insensible a nuestras lágrimas ni a nuestras pérdidas. Pero lo que marca la diferencia es cómo procesamos ese dolor, cómo permitimos que Dios nos guíe en el duelo y cómo evitamos que el luto se convierta en una cadena que nos aprisiona en un estado constante de sufrimiento. Porque el dolor, cuando no es entregado a Dios, puede abrir puertas espirituales que el enemigo aprovecha para sembrar desesperanza, tristeza crónica y, en algunos casos, incluso resentimiento hacia Dios. En esos momentos de profunda tristeza, el enemigo intenta susurrarnos mentiras al oído, que estamos solos, que Dios nos ha abandonado, que nunca vamos a sanar. Nos hace creer que el dolor es una carga que debemos llevar por siempre, que aferrarnos a los objetos de la persona que partió es la única forma de mantener viva su memoria. Pero lo que realmente está haciendo es mantenernos atrapados en un ciclo de duelo que nos impide avanzar espiritualmente. Nos hace sentir que si dejamos ir esos recuerdos materiales, estamos traicionando a nuestro ser querido, como si soltar fuese olvidar. Pero esa es una mentira. Dios no quiere que vivamos encadenados al dolor, sino que aprendamos a sanar en su presencia, permitiendo que su amor cubra nuestras heridas cuando mantenemos objetos que nos recuerdan constantemente la pérdida y no nos permiten sanar. Es como si estuviéramos alimentando el dolor una y otra vez. Podemos pensar que esa prenda o ese objeto nos trae consuelo, pero si en lugar de paz sentimos angustia o tristeza profunda, cada vez que lo vemos o lo usamos, debemos preguntarnos si realmente nos está ayudando o si nos está manteniendo en un estado de sufrimiento continuo. El impacto espiritual del luto no resuelto puede manifestarse en formas que a veces no identificamos de inmediato. Nos volvemos más pesimistas, más negativos. Sentimos un peso constante en el corazón y en lugar de encontrar consuelo en Dios, nos aferramos a lo que nos hace sentir que esa persona sigue presente, sin darnos cuenta de que lo que realmente necesitamos es que el Espíritu Santo consuele nuestro corazón de una manera genuina y liberadora. El problema surge cuando el luto se convierte en una especie de hábito emocional, en una carga que llevamos, sin siquiera cuestionar si eso es lo que Dios realmente quiere para nosotros. Porque sí, Dios entiende nuestro dolor, pero también quiere que caminemos hacia la restauración. Él nunca nos pide que neguemos nuestras emociones, pero sí nos invita a entregárselas para que Él las transforme. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Él nos invita a descansar en su consuelo, a soltar el peso que llevamos y a permitir que su paz reemplace esa carga emocional que hemos llevado por tanto tiempo. El luto, cuando se convierte en un estado permanente, puede robarnos la alegría, la esperanza y la capacidad de ver lo que Dios aún tiene para nosotros en esta vida. Cuando guardamos objetos personales de alguien que ha fallecido, con la esperanza de mantener vivo su recuerdo, debemos preguntarnos si realmente estamos honrando su memoria o si estamos atrapados en un apego que no nos permite sanar. Porque hay una gran diferencia entre recordar con amor y quedarnos atrapados en el dolor. Dios no nos llama a vivir en la oscuridad del pasado, sino a caminar en la luz de su presencia. No es un acto de deshonra dejar ir aquello que nos duele. Es un acto de fe, de confianza en que el Señor puede llenar ese vacío con su amor y su consuelo.
El Salmo 34:18 dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esto significa que Dios está cerca de ti en tu dolor, que no estás solo en tu luto, pero también significa que Él desea sanarte, que quiere que su presencia sea suficiente para llenar el espacio que ha quedado vacío. No necesitamos cargar con prendas o objetos que perpetúan la tristeza, cuando podemos llevar en nuestro corazón el recuerdo genuino y la esperanza de que un día nos volveremos a encontrar en la eternidad. Porque la verdadera esperanza del cristiano es saber que la muerte no tiene la última palabra, que en Cristo hay vida eterna y que, aunque hoy lloremos, un día Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Si sientes que el dolor ha tomado un lugar demasiado grande en tu vida, si percibes que el luto ha oscurecido tu perspectiva, es tiempo de pedirle a Dios que rompa esas cadenas emocionales. Él entiende tu dolor mejor que nadie y está dispuesto a ayudarte a sanar. Pero necesitas dar el paso de fe y permitir que su luz entre en esas áreas oscuras donde el luto se ha convertido en una carga. No se trata de olvidar a la persona que amaste, sino de permitir que el recuerdo deje de ser una fuente constante de tristeza. Es posible recordar con paz, honrar con gratitud y vivir con esperanza, pero para eso necesitamos que el Espíritu Santo transforme el dolor en fortaleza y el recuerdo en inspiración para seguir adelante. No temas soltar aquello que ha perpetuado tu sufrimiento, porque soltar no significa olvidar. Significa permitir que Dios complete su obra en ti. Significa confiar en que el Señor cuida de ti y de tu corazón quebrantado. Él no solo promete consolarte, sino también restaurarte, darte nuevas fuerzas y enseñarte a vivir con propósito aún después de la pérdida. Porque el propósito de Dios para tu vida no ha terminado. Y aunque hoy sientas que el dolor es inmenso, su amor es aún mayor y su gracia es suficiente para sostenerte. Dale a Dios ese dolor, entrégale esa tristeza y deja que Él haga lo que solo Él puede hacer, transformar las cenizas en belleza y darte un nuevo comienzo lleno de esperanza y paz. A veces el dolor puede cegarnos y en nuestro deseo de mantener vivo el recuerdo de quien ya no está, caemos en la trampa de aferrarnos a cosas materiales que creemos que nos acercan a esa persona. No lo hacemos con mala intención, no lo hacemos porque queramos desobedecer a Dios, sino porque el corazón humano busca de alguna manera llenar el vacío que ha quedado después de una pérdida. Sin embargo, lo que debemos entender es que el apego a objetos personales de alguien fallecido puede convertirse en una carga espiritual que no solo nos afecta emocionalmente, sino que también puede abrir puertas que nunca debimos haber abierto. No es fácil reconocerlo, porque en el momento del luto parece que esos objetos nos consuelan, parecen ofrecernos una conexión tangible con lo que ya no está. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a revelarnos que esa conexión se ha convertido en un obstáculo para nuestra sanidad, necesitamos prestar atención, porque Dios no quiere que vivamos atrapados en el pasado, ni que permitamos que cosas materiales gobiernen nuestras emociones. El apego excesivo a objetos personales de alguien que ha fallecido puede llegar a ser una atadura espiritual. Y aunque suene fuerte decirlo, es importante entender que hay una diferencia entre honrar la memoria de alguien y vivir atados a recuerdos materiales que perpetúan el dolor. Hay un momento en el que necesitamos evaluar si esos objetos realmente están aportando algo positivo a nuestra vida espiritual o si están interfiriendo con nuestra capacidad de avanzar. La palabra de Dios nos enseña que todo aquello que ocupa un lugar indebido en nuestro corazón puede convertirse en una forma de idolatría, porque estamos depositando en cosas materiales el poder de mantenernos conectados a un amor que ya deberíamos haber entregado en manos de Dios. No es que olvidemos a quienes amamos, sino que entendamos que la verdadera conexión que tenemos con ellos no se encuentra en una prenda de vestir o en un objeto, sino en el recuerdo genuino y en la esperanza de que un día los volveremos a ver en la presencia del Señor. Cuando nos aferramos a cosas materiales, porque creemos que sin ellas el recuerdo se desvanece,
estamos subestimando la obra de Dios en nuestra vida. No necesitamos objetos para mantener viva la memoria de alguien. Necesitamos el consuelo del Espíritu Santo, que nos recuerda que el amor verdadero no desaparece solo porque ya no tenemos algo físico que tocar. Si hay algo que el enemigo aprovecha, es precisamente nuestro deseo de aferrarnos a lo tangible, porque él sabe que mientras estemos centrados en lo material, nuestra mente no estará completamente libre para experimentar la paz de Dios. El enemigo intenta convencernos de que sin ese objeto perderemos la conexión con nuestro ser querido. Pero la verdad es que lo que realmente necesitamos es que Dios sane nuestro corazón y nos enseñe a vivir en libertad. Hay ejemplos bíblicos que nos muestran cómo el apego a lo material puede convertirse en un obstáculo espiritual. Recordemos la historia de Raquel, quien tomó los ídolos de su padre Labán cuando huyeron con Jacob. Raquel guardó esos objetos porque quizás representaban una conexión con su familia, una forma de mantener consigo parte de su pasado, pero esos ídolos eran símbolos de idolatría y ataduras espirituales. En Génesis 31, 34, 35, vemos cómo Raquel los escondió y mintió para que no fueran descubiertos, lo cual demuestra que en su corazón había un apego que estaba interfiriendo con el nuevo comienzo que Dios tenía para ella y su familia. Y aunque en ese caso eran ídolos específicos, el principio espiritual sigue siendo el mismo. Cualquier objeto al que otorguemos un poder emocional o espiritual mayor que el que Dios nos ofrece puede convertirse en un obstáculo en nuestro caminar con Él. El problema no está en el objeto en sí, sino en el lugar que le damos en nuestro corazón. A veces no nos damos cuenta de que lo que parece un simple recuerdo puede estar afectando nuestra relación con Dios, porque nos mantenemos anclados al pasado en lugar de avanzar hacia la plenitud que Él nos ofrece. ¿Cuántas veces hemos guardado cosas porque creemos que nos darán consuelo, pero en realidad lo único que hacen es recordarnos constantemente el dolor de la pérdida? La ropa de una persona fallecida puede parecer solo una prenda más en nuestro guardarropa, pero si al usarla sentimos una tristeza profunda o un peso espiritual que no podemos explicar, necesitamos presentar eso delante de Dios y pedir discernimiento para entender si estamos reteniendo algo que Él quiere que soltemos. Dios nos llama a vivir en libertad, y esa libertad implica también aprender a soltar lo que ya no nos edifica espiritualmente. Jesús dijo: «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Juan 8:36. Esa libertad no es solo de ataduras físicas o espirituales evidentes, sino también de aquellas cosas sutiles que nos mantienen emocionalmente atrapados. No es fácil admitir que un objeto que amamos puede estar interfiriendo en nuestra paz, pero cuando el Espíritu Santo nos lo revela, necesitamos ser obedientes y permitir que Él nos guíe hacia la sanidad. Porque más importante que conservar una prenda es conservar la paz que Dios nos da. Más valioso que un recuerdo material es el consuelo que el Espíritu nos ofrece. No se trata de deshacernos impulsivamente de todo lo que alguna vez perteneció a alguien que amamos, sino de pedirle a Dios que nos muestre si hay algo que estamos reteniendo que está afectando nuestra vida espiritual. Quizás al principio sentimos que necesitamos esos objetos para procesar el duelo, pero con el tiempo debemos evaluar si realmente estamos sanando o si nos estamos aferrando a algo que nos impide vivir plenamente. Porque el luto no debe convertirse en una cadena perpetua, y Dios quiere que avancemos hacia la sanidad completa, hacia la restauración total de nuestro corazón. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él más que en lo que podemos tocar o guardar. Quiere que creamos que su presencia es suficiente para llenarnos incluso cuando sentimos que el vacío es inmenso. Porque lo que realmente nos sostiene no es una prenda, no es un objeto, sino el amor inquebrantable de nuestro Padre Celestial. Y si hoy el Señor está tocando tu corazón y te está mostrando que hay algo que necesitas soltar, no temas hacerlo. No tengas miedo de entregar aquello que has guardado con tanto recelo, porque en el acto de soltar encontrarás la libertad
que tanto anhelas. Recuerda que el amor no se mide por las cosas que conservamos, sino por el legado de fe que dejamos en nuestras vidas. Honrar a quienes ya no están no significa vivir atados a su ausencia, sino permitir que Dios transforme el dolor en un testimonio de su fidelidad. No tengas miedo de decirle a Dios que necesitas ayuda para soltar, porque Él está dispuesto a guiarte y a darte la fortaleza para hacerlo. No permitas que el apego a lo material te robe la oportunidad de experimentar la verdadera libertad en Cristo, porque cuando aprendemos a soltar lo que nos ata, abrimos espacio para que Dios llene nuestro corazón con su paz y su amor incomparables. A veces no somos conscientes de que lo que estamos enfrentando en nuestras vidas no es simplemente una consecuencia natural o una cadena de eventos desafortunados, sino el resultado de maldiciones heredadas o vínculos espirituales que han permanecido activos en nuestra familia por generaciones. No se trata de superstición ni de miedo, sino de reconocer que el ámbito espiritual es real y que muchas veces lo que vivimos en el presente tiene raíces profundas en el pasado familiar. Las maldiciones hereditarias son patrones repetitivos de dolor, fracaso, enfermedad, ruina o conflicto que parecen transmitirse de una generación a otra. Y aunque para el mundo esto puede parecer simplemente una casualidad o una cuestión genética, la Biblia nos enseña que en muchos casos hay realidades espirituales que deben ser enfrentadas con la autoridad que Cristo nos ha dado, porque en Cristo tenemos el poder de romper toda cadena y toda maldición, pero para ello necesitamos primero reconocer su existencia y luego tomar una postura de fe y oración para romper esos lazos que han estado oprimiendo nuestra vida o la vida de nuestros seres queridos. El enemigo siempre busca formas de mantenernos atados, y una de sus estrategias es perpetuar ciclos de maldición dentro de las familias. Quizás has notado que ciertos patrones negativos se repiten en tu vida, tal como ocurrieron con tus padres o abuelos. Divorcios repetidos, enfermedades crónicas, adicciones que parecen no tener fin, problemas financieros que se arrastran de generación en generación. La Biblia nos muestra que estos patrones pueden ser consecuencia de maldiciones heredadas. En Éxodo 25, Dios advierte sobre las consecuencias de la iniquidad de los padres que alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. Esto no significa que estemos condenados a repetir los errores de nuestros antepasados, sino que necesitamos tomar acción espiritual para romper esos lazos. No estamos destinados a vivir bajo la opresión de lo que hicieron nuestros antepasados. En Cristo somos nuevas criaturas, pero para vivir plenamente esa nueva identidad, necesitamos romper conscientemente con todo vínculo espiritual negativo que aún esté afectando nuestra vida. Es importante entender que las maldiciones hereditarias no son una sentencia perpetua cuando estamos en Cristo. Él mismo llevó en la cruz toda maldición para que nosotros pudiéramos vivir en libertad. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto significa que la obra de Cristo es suficiente para quebrantar cualquier maldición que aún permanezca activa en nuestra vida o en nuestra familia. Pero para que esa libertad se haga efectiva, necesitamos tomar una postura de fe, reconocer que quizás hemos estado bajo la influencia de algo que no proviene de Dios y decidir romperlo en el nombre de Jesús. A veces el problema radica en que no identificamos la raíz del problema y seguimos luchando contra los síntomas sin enfrentar el origen espiritual. Por eso es fundamental pedirle al Espíritu Santo que nos revele si hay algo que necesita ser tratado, si hay vínculos que deben ser quebrantados, si hay palabras que fueron dichas en el pasado que aún nos afectan. La oración es la clave para romper maldiciones hereditarias. No es una oración superficial ni una repetición automática de palabras, sino una declaración de fe que reconoce el poder de la cruz para deshacer cualquier lazo espiritual. Necesitamos declarar con autoridad que en Cristo somos libres, que las cadenas del pasado no tienen poder sobre nosotros porque hemos sido comprados por su sangre.
debemos también pedir perdón en nombre de nuestra familia si hubo prácticas o pecados que abrieron puertas al enemigo. No estamos acusando a nuestros padres o abuelos, sino identificando áreas que necesitan ser purificadas por la gracia de Dios. No importa cuán fuerte parezca el ciclo de dolor, cuando Cristo entra en nuestra vida, Él rompe todo yugo, destruye toda atadura y nos da una vida nueva. Y tal vez te preguntes, ¿cómo puedo saber si estoy bajo una maldición heredada? El Espíritu Santo te lo mostrará cuando abras tu corazón en oración. Presta atención a esos patrones que se repiten sin explicación, a esas áreas en las que parece que el mismo problema vuelve una y otra vez. No te conformes con pensar que es parte de tu destino, porque en Cristo tu destino es de libertad y victoria. No temas enfrentar la realidad espiritual porque Dios te ha dado autoridad para pisotear toda obra del enemigo. Recuerda que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero también recuerda que el poder que opera en ti es mayor que cualquier maldición, que cualquier obra del enemigo. Hoy es el día de levantarte en oración, de declarar que en tu vida no habrá más cadenas generacionales, que la sangre de Cristo rompe toda maldición, que tú y tu familia vivirán bajo la bendición de Dios y no bajo el peso de los errores del pasado. Declara que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No importa lo que ocurrió antes, no importa si hubo prácticas equivocadas en tu familia. Hoy puedes cortar todo lazo en el nombre de Jesús. Ora con fe, ora con convicción, declara la palabra de Dios sobre tu vida y sobre tu familia. No permitas que el enemigo siga robándote la paz y la esperanza. Recuerda que Cristo ya pagó el precio completo para que vivas libre. Toma esa libertad hoy, levántate en fe y vive plenamente en la victoria que Él ya ganó para ti. Cuando entendemos que en Cristo tenemos el poder de romper toda maldición y vínculo espiritual que nos ata al pasado, empezamos a experimentar la libertad que solo Él puede darnos. Pero hay algo más que necesitamos hacer para vivir plenamente en esa libertad. Aprender a soltar el pasado y abrazar el nuevo comienzo que Dios nos ofrece. Porque muchas veces rompemos cadenas espirituales en oración, pero en el corazón seguimos aferrados a recuerdos, a experiencias dolorosas, a errores que cometimos o a decisiones que otros tomaron por nosotros. Nos cuesta dejar ir porque creemos que al hacerlo estamos minimizando lo que vivimos o ignorando el impacto que tuvo en nuestra vida. Pero la verdad es que liberar el pasado no significa negar lo que ocurrió, sino permitir que Dios lo transforme, que lo tome en sus manos y lo convierta en un testimonio de su gracia y de su poder restaurador. El apóstol Pablo lo expresó con valentía cuando dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3:13. No significa que Pablo haya borrado de su memoria su pasado de persecución contra los cristianos, sino que decidió no vivir atado a la culpa ni al remordimiento, sino avanzar hacia el propósito que Dios tenía para su vida, liberar el pasado. No es fácil porque el enemigo siempre intentará recordarnos lo que fuimos, lo que sufrimos, lo que perdimos. Él quiere mantenernos atrapados en el dolor, en el luto, en los errores cometidos, porque sabe que mientras nuestra mente esté fijada en el ayer, no podremos vivir el hoy con plenitud. Pero Cristo vino a darnos vida en abundancia, y eso incluye liberarnos de toda cadena emocional y mental que nos impide caminar con confianza en el presente. Jesús mismo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Esa libertad no es solo de pecado, sino también de las cargas emocionales que nos impiden avanzar. No podemos seguir llevando un peso que Cristo ya cargó en la cruz. No podemos seguir recordando con dolor lo que Él ya perdonó y redimió. Dios no nos llama a vivir como esclavos de nuestro propio pasado, sino como hijos libres que han sido comprados a precio de sangre. Es posible que sientas que dejar atrás el pasado es una tarea imposible porque duele, porque parece injusto soltar lo que tanto marcó tu vida.
Pero quiero decirte que soltar el pasado no significa que ignores lo que sentiste o lo que atravesaste. Significa que le entregas ese dolor a Dios y le permites sanar tu corazón. Significa que decides no cargar con el peso de lo que ya no puedes cambiar. Significa que permites que el Espíritu Santo tome lo que fue y lo convierta en algo nuevo. Porque Dios es experto en transformar el dolor en propósito, la pérdida en bendición y el sufrimiento en fortaleza. No tienes que seguir atado a lo que ya pasó. No tienes que seguir recordando con tristeza lo que podría haber sido. Cristo te ofrece un futuro lleno de esperanza, pero necesitas abrir tus manos y soltar aquello que ya no debe acompañarte. Quizás hayas guardado cosas que te recuerdan constantemente el dolor de una pérdida, el fracaso de un sueño, el error que cometiste. Tal vez sientes que si las sueltas estarás olvidando lo que viviste o traicionando la memoria de alguien que amaste. Pero Dios quiere que entiendas que tu vida no está definida por lo que pasó, sino por lo que Él está haciendo en ti ahora. No te aferres a lo que ya no es parte de tu historia actual. No te aferres a lo que te impide caminar con libertad. Porque cuando guardamos cosas materiales con un lazo emocional tan fuerte que nos impide sanar, estamos permitiendo que el pasado gobierne nuestro presente. Y el llamado de Dios es claro. Él quiere hacer cosas nuevas en tu vida, pero necesitas soltar lo viejo, lo que duele, lo que pesa. El profeta Isaías lo declaró con poder. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Isaías 43, 18, 19. Esta promesa no significa que olvidemos de manera absoluta lo que vivimos, sino que dejemos de permitir que esas experiencias definan nuestro caminar. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida hoy mismo, pero necesitas abrir tu corazón a lo que Él tiene para ti. No sigas aferrado a lo que fue. No sigas atado a lo que ya no puedes cambiar. El pasado no puede ser cambiado, pero sí puede ser redimido por el poder de Dios. Y cuando decides dejarlo en sus manos, Él lo toma, lo purifica, lo restaura y lo utiliza para llevarte a un nuevo nivel de fe y de libertad. Hoy es el día de soltar el pasado, de entregar a Dios esos recuerdos que todavía duelen, esas experiencias que aún pesan en tu corazón. No temas dejar atrás lo que ya no puede acompañarte en esta nueva etapa. No temas confiar en que Dios tiene algo mejor para ti, porque cuando sueltas lo viejo, haces espacio para lo nuevo. Cuando entregas el dolor, recibes paz. Cuando permites que Dios cierre esa puerta, Él abre una nueva llena de propósito y bendición. No vivas más en el ayer cuando Dios te está llamando a caminar hacia el mañana. Atrévete a soltar lo que te ata, a romper los lazos con lo que ya no edifica y a recibir la libertad que Cristo te ofrece. Porque en Él, el pasado queda atrás y el futuro está lleno de esperanza y propósito. Después de todo lo que hemos reflexionado, es momento de tomar una decisión que marcará el rumbo de nuestra vida espiritual. No podemos seguir cargando con el peso del pasado, con objetos que nos atan emocionalmente, con recuerdos que perpetúan el dolor, con maldiciones que no nos corresponden cargar. Dios nos llama a vivir en libertad, a soltar lo que ya no edifica, a dejar en sus manos aquello que todavía pesa en nuestro corazón, porque no se trata solo de objetos, se trata de nuestra disposición a vivir plenamente en Cristo, a experimentar su paz y su restauración. El enemigo siempre querrá que permanezcamos atrapados en lo que fue, en lo que perdimos, en lo que ya no tiene solución. Pero Cristo vino a darnos vida en abundancia, a romper toda cadena, a liberarnos de todo yugo que el pasado intentó poner sobre nosotros. Y hoy es el día en el que decidimos caminar en esa libertad, sin permitir que nada ni nadie nos arrebate la paz que Dios nos ha dado. Es posible que haya objetos en tu casa que hasta este momento no habías considerado como un obstáculo espiritual. Tal vez piensas que son simplemente recuerdos, cosas sin importancia, pero el Espíritu Santo nos llama a discernir, a examinar si aquello que estamos guardando está trayendo paz
o está perpetuando angustia, si nos está acercando a Dios o si nos está alejando de su presencia. Porque cuando el apego a lo material toma el lugar que solo Dios debería tener en nuestro corazón, caemos en el peligro de permitir que cosas inanimadas influyan en nuestra vida espiritual. Y Dios nos llama a deshacernos de todo lo que nos impide avanzar, de todo lo que nos mantiene atrapados en emociones que ya no deberían gobernar nuestro caminar. No temas soltar lo que duele, porque en el acto de entregar a Dios lo que ya no puedes cargar, encuentras la verdadera paz que tanto has anhelado. Y es que soltar no significa olvidar ni minimizar el valor de quienes amamos. Significa reconocer que nuestro corazón no puede estar atado a cosas materiales, sino anclado a la esperanza viva que tenemos en Cristo. Cuando entendemos que la verdadera conexión con nuestros seres queridos no depende de un objeto, sino del amor que Dios ha derramado en nosotros, empezamos a vivir con una libertad genuina. Y esa libertad no significa que dejemos de amar o de recordar, sino que permitimos que el consuelo del Espíritu Santo ocupe el lugar que el dolor alguna vez tuvo. No necesitas cargar con cosas que perpetúan la tristeza, porque Jesús dijo que su yugo es fácil y su carga ligera. No necesitas seguir atado a recuerdos que te hacen revivir el sufrimiento, porque Dios te llama a mirar hacia adelante, a poner tu mirada en lo eterno, a caminar con la certeza de que Él cuida de ti y te sostiene en cada paso. Hoy quiero que tomes un momento para orar y pedirle a Dios que te revele si hay algo en tu vida que aún necesitas soltar. Tal vez hay cosas que has estado guardando porque crees que al dejarlas ir, estarás traicionando la memoria de alguien que amabas. Pero Dios quiere que entiendas que tu amor no depende de un objeto, sino de lo que Él ha hecho en tu corazón. Permite que el Espíritu Santo te muestre si hay cadenas que necesitan romperse, si hay recuerdos que necesitan ser sanados, si hay cosas que ya no deben ocupar ese lugar en tu vida. Porque cuando decides soltar lo que te ata, abres espacio para que la paz de Dios inunde tu alma. No sigas aferrándote a lo que ya no puede darte lo que buscas. No temas dejar en manos de Dios aquello que aún duele, porque Él promete darte consuelo y restauración. El Señor está dispuesto a obrar en tu vida, pero necesitas dar el paso de fe y decirle: Señor, aquí está mi dolor, aquí están mis recuerdos, aquí están mis cargas. Te las entrego porque no puedo seguir llevándolas solo. Y cuando lo hagas, sentirás cómo el peso comienza a desaparecer, cómo el luto se convierte en gozo, cómo la tristeza da paso a la esperanza. Porque Dios no nos llamó a vivir bajo la sombra del ayer, sino a caminar en la luz de un nuevo día. No permitas que el pasado siga dictando tu futuro. No permitas que objetos materiales tengan más poder sobre tus emociones que el mismo Dios que te creó y te ama. Suelta lo que duele, rompe las cadenas y experimenta la libertad que Cristo ya compró para ti con su sangre. Esa libertad es tuya. Solo tienes que tomarla y vivirla con valentía. No importa lo que hayas guardado hasta ahora. No importa cuán difícil parezca soltar lo que tanto significó para ti. Dios entiende tu dolor y está dispuesto a ayudarte a soltarlo. Él quiere que vivas ligero, sin cargas, sin lazos que te aten, sin miedos que te detengan. Deja que el pasado quede atrás y permite que Cristo renueve tu vida por completo, porque cuando decides vivir en su libertad, nada puede detenerte. Él te sostiene, Él te guía, Él te da fuerzas para dejar ir lo que ya no necesitas cargar. Hoy es el día de dejar lo viejo y abrazar lo nuevo, de dejar el dolor y recibir la paz, de soltar lo que te ata y vivir en la plenitud de su gracia. Que el Señor te bendiga, te guarde y te dé la fortaleza para romper con todo lo que te ata. Que su paz llene tu corazón y que experimentes su libertad en cada área de tu vida. Que encuentres en Cristo la fuerza para soltar lo que pesa y la valentía para avanzar hacia el propósito que Él tiene para ti. Que su amor te envuelva y su gracia te sostenga en cada paso. Amén.